Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano. Desde Guatemala, lugar de muchos árboles. Reciban un cordial saludo de nuestro director, Padre Manuel Armando Abac Morales. En edición, producción y locución le acompaña Leslie Velázquez. Damos inicio a una emisión más de Panorama Hispanoamericano bajo la coordinación de Radio María Guatemala. Los países participantes para esta emisión de sábado 1 de agosto son los siguientes. Radio María España, bajo la dirección de Padre Luis Fernando de Prada. Radio María Argentina, bajo la dirección de Padre Javier Soteras. Radio María Costa Rica, bajo la dirección de Padre Eladio Solano. Radio María Ecuador, bajo la dirección de Padre Marco Vallas. Radio María Colombia, bajo la dirección de Padre Germán Darío Acosta. Y en el diálogo en directo contaremos con la participación de Padre Marco Vallas, de Radio María Ecuador. Nos trasladamos hasta Radio María España para recibir las noticias en voz de Cristina Abad. Un saludo muy cordial desde Radio María en España, con la dirección del Padre Luis Fernando de Prada y la redacción y locución de Cristina Abad. Pasamos a informarles de las noticias más destacadas de la Iglesia en España. Comenzamos compartiendo la labor que está realizando la Iglesia para acompañar, apoyar y sostener en la fe a tantas personas afectadas por los incendios que han devastado varias zonas de España. En las diócesis más afectadas, como Madrid, Getafe, Ávila, Toledo, Sigüenza, Guadalajara o Segorbe Castellón, los obispos han alentado a los fieles a confiar en Dios y a no perder la esperanza. Algunos prelados, como el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, o el arzobispo de Toledo, monseñor Francisco Cerro, han querido visitar personalmente a los afectados por estos incendios y manifestarles la cercanía de la Iglesia. Además, el arzobispo de Toledo ha hecho un llamamiento urgente a los fieles para responder desde la fe y combatiendo el fuego con la fuerza de la oración, encomendando en la plegaria a los afectados y también a cuantos arriesgan su vida en la primera línea de extinción. Para unir las fuerzas de toda la Iglesia, monseñor Cerro ha convocado también un triduo de oración eucarística ante el Santísimo Sacramento que se ha celebrado esta semana. Por su parte, el obispo auxiliar de Getafe, monseñor José María Avendaño, ha presidido esta semana una reunión en la sede de este obispado con los representantes de distintas delegaciones de pastoral social para coordinar una respuesta conjunta y organizar la ayuda al gran número de personas que se ha visto afectadas por los incendios en el sur de la Comunidad de Madrid. Monseñor Avendaño ha destacado que la respuesta de la Iglesia debe traducirse en una presencia concreta junto a quienes sufren las consecuencias del fuego. A su juicio, es precisamente en este momento cuando serán creíbles en el anuncio del Evangelio y en la presencia de Dios entre quienes más lo necesitan. También el obispo de Segorbe Castellón, monseñor Casimiro López, ha escrito una carta a sus diocesanos manifestando su cercanía, afecto y oración por todas las personas que están sufriendo las consecuencias de los incendios. Monseñor López añade que como signo concreto de la caridad cristiana, el Seminario Conciliar de Segorbe ha abierto nuevamente sus puertas para acoger a personas evacuadas, ofreciéndoles alojamiento y cercanía en estos momentos de dificultad. Apenas unos días después
de acoger a unas 40 personas desalojadas por el incendio forestal entre Soneja y Azuévar, el Colegio Seminario de Segorbe ha vuelto a ser refugio para quienes han tenido que abandonar sus hogares a causa del nuevo episodio de emergencia. La hospedería del seminario ha acogido así a más de un centenar de personas, ofreciendo alojamiento, manutención y la atención necesaria. Cambiamos de asunto para informarles de que en los días recientes, coincidiendo con los 90 años de los primeros mártires de la persecución religiosa en España, asesinados por odio a la fe en 1936, al estallar la guerra civil en nuestro país, también se han anunciado numerosas beatificaciones que tendrán lugar el próximo otoño. Así, el 17 de octubre serán beatificados 20 sacerdotes diocesanos mártires de la diócesis de Ibiza. El 7 de noviembre celebraremos la beatificación de 80 mártires de la diócesis de Santander. El 28 de ese mismo mes también serán elevados a los altares 11 mártires de Madrid, entre ellos seminaristas y familiares. A ellos se suman los 169 mártires que también serán beatificados en Lérida en este otoño, aún con fecha por determinar. Desde Radio María les iremos informando de los detalles de estas beatificaciones, confiando en que la sangre de nuestros mártires sea semilla de nuevos cristianos. Y para concluir, les recordamos que, como todos los meses, en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes, expondremos al Santísimo Sacramento en la capilla de nuestra emisora. Por ello, el próximo jueves 6 de agosto acompañaremos al corazón de Jesús en la Eucaristía en espíritu de reparación por los pecados del mundo e intercesión por las necesidades de la Iglesia y las intenciones de los oyentes de Radio María. La hora santa tendrá lugar desde las 11 de la noche, hora peninsular, hasta las 12 de la madrugada. Se podrán seguir las imágenes a través del directo en nuestra página web y en Facebook. Este mes la hora santa estará dirigida por el Padre José Ignacio Orbe. Pueden enviarnos sus intenciones a través de nuestra página web en radiomaria.es hasta el miércoles 5 de agosto. Pues con todas estas noticias nos despedimos de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hasta la próxima conexión, si Dios quiere, y que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre. Agradecemos a los amigos de Radio María España por tan importante información. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Ahora es el turno de Radio María Argentina. Recibimos el reporte de Néstor Rocchicioli. Queridos hermanos, desde Argentina compartimos las principales noticias de la Iglesia en nuestro país, con una invitación a consolidar la pastoral digital en las diócesis y a fortalecer una red federal de evangelizadores. Se realizó en la ciudad de Santa Fe el cuarto encuentro de evangelizadores digitales. Durante 3 jornadas, los participantes compartieron espacios de oración, formación, misión y discernimiento para renovar su compromiso con el anuncio del Evangelio. El encuentro contó con el acompañamiento del secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Monseñor Lucio Ruiz, quien animó a los participantes a salir al encuentro de las personas. Con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Adultos Mayores, el arzobispo de Córdoba, Cardenal Ángel Rossi, puso en valor la sabiduría de la vejez. Esto es lo que dijo Rossi. Nuestros ancianos, nuestros viejitos, nuestros jubilados, en fin, ese mundo ya mayor y a veces desprotegido, a veces también es el más olvidado o invisibilizado. Entonces, obviamente, el desafío nuestro es hacer lo contrario, tenerlos muy presentes, sobre todo porque, digamos, los abuelos, los ancianos son fuente de sabiduría, ¿no? Y el Papa pidió que no se dejen solos los ancianos, invitando sobre todo a los jóvenes a visitar a sus abuelos, a hacerse una foto, un video con ellos. O sea, los jóvenes necesitan a los ancianos, así como los ancianos necesitan a los jóvenes, ¿no? Dar más voz a la sabiduría de nuestros ancianos para mejorar este mundo en el que ciertamente se ha globalizado la corrupción, el maltrato de los más débiles, en fin. Con una multitudinaria participación de fieles, la comunidad salteña dio comienzo al tiempo del milagro, con la tradicional entronización de las imágenes del Señor y la Virgen de Milagro en la Catedral salteña. La celebración fue presidida por el arzobispo local,
Monseñor Mario Carnielo, quien exhortó a recuperar la sabiduría, el diálogo y la paz en un mundo marcado por los conflictos. Queridos amigos, hasta aquí llegamos con nuestro informe. Nos despedimos. Hasta un próximo encuentro. Gracias, amigos en Radio María Argentina, por su reporte. Le damos la más cordial bienvenida a Jefferson Ramírez de Radio María Costa Rica. Muchas gracias, hermanos de Radio María Guatemala. Reciban un cordial y fraterno saludo desde Costa Rica. Les saluda Jefferson Ramírez del Departamento de Comunicación y Producción de Radio María Costa Rica. De igual manera, reciban el saludo y la bendición de nuestro director, el Padre Eladio Solano Solano, así como el afectuoso saludo de todo el personal y de la Junta Directiva de Radio María Costa Rica. A continuación, compartimos con ustedes nuestras noticias. Radio María se prepara para llevar la Fiesta Nacional de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Radio María Costa Rica afina los últimos detalles de una amplia cobertura especial con motivo de la gran fiesta nacional en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Durante los días centrales de la celebración acompañamos a miles de peregrinos y fieles con transmisiones en vivo desde la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago y otros puntos establecidos para informar el paso a paso del recorrido hacia la provincia de Cartago, ubicada a unos 23 kilómetros de San José, capital de Costa Rica. La programación especial incluirá transmisiones del rezo diario del Santo Rosario, la novena en honor a la Negrita, la celebración de la Santa Misa, espacios de oración, catequesis, entrevistas, reportes de la ruta de los peregrinos y programas especiales que mostrarán el ambiente de fe y esperanza que vive el pueblo costarricense durante esta tradicional fiesta religiosa. La Fiesta Nacional de la Virgen de los Ángeles reúne cada año a cientos de miles de personas que llegan a la Basílica para agradecer, pedir la intercesión de la Madre de Dios y renovar su fe, en una celebración que se desarrolla desde el 23 de julio al 3 de agosto, con numerosas actividades litúrgicas, culturales, musicales y pastorales. Escuchemos las palabras del Padre Adrián Rivera, rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Ángeles. Un saludo cordial para los hermanos que nos siguen a través de estos medios de comunicación. Nosotros hemos trabajado mucho durante meses precisamente para llegar a este momento y darles una cordial bienvenida a todos los peregrinos que desde no sé dónde vienen, caminan y se enrumban hacia este lugar. Queremos invitarles a que participen en cada una de las celebraciones, a que puedan tener una vivencia comunitaria y activa de la fe, una búsqueda sincera de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. Y pues para todos aquellos que por diferentes razones no lo pueden hacer de manera física, que utilicen estos medios de comunicación. En esta ocasión Radio María y Canal 13 se vinculan para poder ofrecerles a ustedes de manera muy cercana cada una de las celebraciones que tendremos. Desde nuestro Santuario Nacional les invitamos a vivirlas con mucha intensidad, a disfrutarlas y también a vincularnos por tantas necesidades que tiene nuestro país y que tiene nuestra iglesia, y que el Señor nos ha advertido que cuando lo hacemos en comunión, pues seremos escuchados por Él. Nuestra invitación muy cordial, de verdad que vivan esto con mucha intensidad y que lo disfruten porque hemos trabajado también para ustedes. Agradecemos al Padre Adrián Rivera por esta invitación que le hace a toda la familia de Radio María y a todos los televidentes de CINAR Canal 13. Desde Radio María Costa Rica agradecemos su amable atención. Hasta aquí llegaron nuestras noticias. Nos despedimos enviándoles un fraterno saludo, encomendándonos a sus oraciones y también encomendando a todas las familias de Radio María y Radio María Costa Rica y esta misión para la protección de la Santísima Virgen María. Que Dios les bendiga abundantemente y, por supuesto, hasta una próxima edición de Panorama Hispanoamericano. Un fuerte saludo y abrazo a la distancia de su amigo y servidor, Jefferson Ramírez. Agradecemos a Radio María Costa Rica su participación.
Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Pablo López Suárez nos informa acerca de las actividades más destacadas a nivel eclesial desde Radio María, Ecuador. Estimada familia de Radio María, desde la ciudad de Quito, les compartimos el reporte eclesial más relevante de estos últimos días en el Ecuador. Iniciamos. La Organización de Seminarios del Ecuador, OSEC, realizó su encuentro nacional en el Seminario Francisco Javier de Garaycoa de Guayaquil del domingo 19 al miércoles 22 de julio de 2026. La jornada congregó a rectores y formadores de los seminarios de todo el país, quienes compartieron espacios de reflexión, formación y comunión en torno al acompañamiento de las vocaciones sacerdotales. Uno de los momentos centrales tuvo lugar el lunes 20 de julio con la presentación oficial del documento Normas Nacionales para la Formación Sacerdotal, que orientará la formación de los futuros sacerdotes en el Ecuador. El acto contó con la presencia de Monseñor Dagoberto Campos, nuncio apostólico en el Ecuador, el cardenal Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y Monseñor Gustavo Rosales, responsable del programa de seminarios. Los organizadores agradecieron el acompañamiento de los obispos, rectores y formadores, así como la participación de los seminaristas de Guayaquil que se unieron a esta jornada. En otra información, 9 jóvenes vinculados al voluntariado misionero salesiano en Ecuador participaron el 25 y 26 de julio en un encuentro de preparación en el Centro de Espiritualidad San Patricio de la ciudad de Quito. Durante las jornadas recibieron formación humana, cristiana y misionera y reflexionaron sobre el servicio, la convivencia intercultural, la resolución de conflictos y la inculturación del Evangelio. En el encuentro también participó el padre Marcelo Farfán, inspector de los salesianos en Ecuador, quien dialogó con los jóvenes y los animó a vivir esta experiencia con espíritu de servicio, apertura a nuevas culturas y fidelidad al carisma de San Juan Bosco. La jornada concluyó con la Eucaristía de preenvío, en la que se dieron a conocer los destinos de misión Brasil, Perú, Bolivia y República Dominicana. Para finalizar, las autoridades de Radio María en Ecuador realizaron una visita de cortesía a Monseñor Dagoberto Campos Salas, nuncio apostólico en el país, en un encuentro marcado por la cercanía, el diálogo y la comunión eclesial. La delegación estuvo integrada por el presidente de Radio María en Ecuador, Dr. Mario Río Frío, la coordinadora María Fernanda Arroyo y el director editorial Padre Marco Vallas. Durante la reunión, las autoridades presentaron al representante del Santo Padre la misión evangelizadora que Radio María desarrolla en Ecuador, mediante la oración, la formación cristiana, la difusión de la palabra de Dios y el acompañamiento espiritual a miles de personas. También compartieron información sobre los proyectos, actividades y desafíos de la emisora, cuyo servicio se sostiene gracias a la generosidad de sus oyentes, voluntarios, sacerdotes y colaboradores. La visita permitió fortalecer los vínculos de cercanía con la Nunciatura Apostólica y renovar el compromiso de Radio María, de continuar sirviendo a la Iglesia en fidelidad al Evangelio y al Magisterio. De esta manera finaliza el aporte de Ecuador en Panorama Hispanoamericano. Reportó para ustedes Pablo López Suárez. Continuamos con más información desde los estudios de Radio María en Guatemala. Agradecemos a Radio María Ecuador por su reporte. Es el turno de Radio María Colombia. Adelante con la información, William Becerra. Desde Radio María Colombia saludamos a los oyentes de Panorama Hispanoamericano e informamos las noticias más importantes de nuestra iglesia. La arquidiócesis en la ciudad de Santiago de Cali está de fiesta. En una solemne Eucaristía realizada en la Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, Monseñor Arnulfo Moreno Quiñones fue ordenado como nuevo obispo auxiliar de la capital vallecaucana. La celebración coincidió con la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de la ciudad.
La Eucaristía fue presidida por el arzobispo de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, y contó con la presencia de la Conferencia Episcopal, autoridades civiles como el alcalde Alejandro Eder y cientos de fieles. En su homilía, el arzobispo destacó las raíces del nuevo obispo en el vicariato de Guapi, recordando que Dios llama desde las periferias para servir al pueblo. Durante su intervención, el recién ordenado obispo auxiliar dejó claro el compromiso con su nueva misión pastoral. Yo quiero ser el obispo que a veces vaya delante de ustedes para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estar simplemente en medio de ustedes con cercanía sencilla y misericordiosa. Y otras veces caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. De otro lado, entre el mar, los ríos y las carreteras, Colombia volvió a volcarse a las calles para celebrar la solemnidad de la Virgen del Carmen. Desde las costas del Caribe hasta la Amazonía, miles de fieles renovaron su fe con bendiciones de vehículos, caravanas, cabalgatas y procesiones marítimas. En Cartagena, la devoción se vio en el agua. Decenas de embarcaciones acompañaron el rezo del Santo Rosario hasta llegar a la imagen de Estela Maris en la bahía, donde el cardenal Jorge Enrique Jiménez presidió la Eucaristía Central. Mientras tanto, en Inírida, la fiesta tuvo un rostro amazónico con una colorida procesión fluvial que unió a comunidades indígenas y navegantes de la región. La devoción también se sintió con fuerza en el suroccidente. En Popayán y municipios del Cauca se realizaron masivas bendiciones de escapularios y automóviles. A su vez, en el Magdalena Medio y Ocaña, los obispos diocesanos acompañaron a los gremios de transportadores y campesinos. Las fuerzas militares y la Policía Nacional tampoco se quedaron atrás. En la Catedral Castrense de Bogotá, las Fuerzas Armadas encomendaron su misión y la seguridad del país a la protección de su patrona. Una fiesta nacional que demuestra que, sin importar la geografía, la fe de los colombianos siempre encuentra un camino para navegar y rodar junto a la Virgen María. Hemos realizado la imposición de las manos, la imposición del manto de la Virgen María, la unción a los enfermos, que María es el refugio de los afligidos. También hemos tenido diferentes actividades de consagración, procesiones, y todo ha sido una gracia que proviene del Señor. Y para finalizar, en Río Negro, Antioquia, se convirtió el epicentro de fe y la devoción mariana en Colombia, los días 23 al 26 de julio. Durante 4 días, la Fundación Centro Medjugorje Colombia llevó a cabo la versión número 12 del Congreso Nacional María Reina de la Paz, un evento que reunió a cientos de peregrinos de distintas regiones del país. Bajo el lema Caminemos en unidad para transformar el mundo, la jornada ofreció a los asistentes un espacio de oración, de conversión, adoración eucarística y sacramento de la confesión, conferencias dirigidas a fortalecer la vida espiritual en la fe, la esperanza y la caridad. El Congreso contó con destacados sacerdotes como el padre Inocencio Llamas, responsable de la espiritualidad de María Reina de la Paz en Iberoamérica, y el padre Pablo Padilla, director de la Fundación Centro Medjugorje Colombia. Además, desde Bosnia-Herzegovina se vivió una emotiva intervención virtual de Fray Marinko Sakota. Andrés Barco, integrante del Centro Medjugorje Colombia, nos cuenta lo vivido. Tuvimos el Congreso Nacional María Reina de la Paz el fin de semana pasado, cumpliendo los objetivos principalmente enfocados a llevar las enseñanzas de la Santísima Virgen María en la Escuela de María Reina de la Paz en Medjugorje. Se vivieron la Santa Eucaristía, como ella nos enseña. Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María en la ciudad de Bogotá estuvo con ustedes William Becerra bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias amigos en Radio María Colombia por su información. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Ahora vamos al diálogo en directo. Nuestro director, padre Manuel Abad,
conversará con el director de Radio María Ecuador, Padre Marco Bayas. Hola amigos, seguimos aquí en Panorama Hispanoamericano, un gusto saludarles. En esta ocasión tenemos la alegría en este espacio de la entrevista saludar a un buen amigo, nuestro querido Padre Marco Bayas. Él es director, él es responsable editorial de Radio María Ecuador. Padre Marco, un gusto saludarlo, bienvenido. Apreciado Padre Manuel, una bendición muy, pero muy grande tener este encuentro con usted. Desde aquí, desde Ecuador, en la mitad del mundo, le saluda Padre Marco Bayas. Una bendición también para los hermanos de Radio María en Guatemala y para todas las radios en Hispanoamérica. Una bendición saludarle y tener este diálogo en directo. Desde aquí, desde Ecuador, un abrazo y nuestra bendición para todos y atentos a estas situaciones que queremos dialogar. Querido Padre Marco, entrando ya de lleno a nuestra entrevista, nosotros sabemos que la semana anterior una delegación de Radio María en Ecuador realizó una visita al nuncio apostólico en su país, Monseñor Dagoberto Campos Salas. Cuéntenos cuál fue el propósito de este encuentro y qué frutos esperan para la misión evangelizadora de la radio a partir de esta entrevista. Efectivamente, Padre Manuel, en días anteriores, el presidente de Radio María en Ecuador, el doctor Mario Río Frío, la administradora María Fernanda y este servidor, Padre Marco, visitamos al señor nuncio apostólico, Monseñor Dagoberto Campos Salas, nuncio apostólico del Santo Padre en Ecuador. Y sin duda nuestro encuentro fue enriquecedor, de mucho diálogo, de mucha cercanía, de mucha empatía, y para nosotros es motivo de mucha bendición poder compartir algunas de esas experiencias. Primero, presentarnos como parte de la Iglesia y de su misión evangelizadora ante el embajador de su santidad, el Papa León XIV, aquí en Ecuador, Monseñor Dagoberto. Para nosotros, sin duda, es este encuentro de cercanía y de ser un espacio de bendición también recibir las palabras alentadoras de parte de Monseñor Dagoberto. Segundo, preguntarle cómo podemos ayudar y cómo podemos servir al embajador del Papa en nuestro país, desde nuestro ámbito de ser un medio de evangelización. Y quiero agradecer por esa cercanía, esa confianza, esa amistad que nos ha mostrado Monseñor Dagoberto. Sin duda, pues nos ha dado algunas recomendaciones y una de ellas la destaco cuando se nos pedía no dejar de informar, porque ahora todos sabemos que hay bastante desinformación en muchos ámbitos, los famosos bulos, las noticias falsas. Entonces se nos ha pedido informar desde la verdad. Así que para nosotros ha sido un motivo de mucha bendición este primer encuentro, esta primera reunión de fraternidad. Quiero agradecer a Dios por eso y comunicarles esta alegría para Radio María en Ecuador. Gracias, muy amable Padre Marco por contarnos. La ciudad de Ibarra es la sede de la 7ª Jornada Nacional de la Juventud, un encuentro al que Radio María Ecuador ha acompañado de cerca y cuyos principales momentos se está transmitiendo para todo el país. ¿Cómo se está viviendo esta jornada y qué mensaje deja esta para los jóvenes y para la iglesia que peregrina en Ecuador? Cuéntenos. Gracias, Padre Manuel. Efectivamente, en Ecuador se vive la 7ª Jornada Nacional de la Juventud. Y Radio María en Ecuador ha enviado una delegación
para compartir con nuestros oyentes todas las incidencias de este encuentro de miles de jóvenes en la sede que este año ha tocado en la diócesis de Ibarra, en el norte del país. El lema de este encuentro es: tengan valor, yo he vencido al mundo, tomado de Juan 16:33. Y estoy seguro que esta jornada, además de vivirla con alegría, con esperanza, de decir o de recordar a la juventud: juventud, llegó a tu hora, juventud, no tengas miedo, juventud, no te dejes robar la esperanza, y estas realidades tan bellas, esta jornada busca redescubrir juntos que Jesús camina con nosotros en medio de las grandes dificultades que atraviesa el mundo de hoy: violencia, corrupción, narcotráfico, trata de personas y una serie de circunstancias que golpean duramente a nuestro mundo. Y en medio de esas dificultades, esta jornada llama a vivir con valentía, escuchando al Señor de la vida para transformar nuestra realidad desde la esperanza, la fe y el amor. Sin duda, por supuesto que Radio María, al transmitir los eventos de este Encuentro Nacional de la Juventud a través de las ondas radiales y también de las redes sociales, estamos llevando este mensaje de esperanza. ¿Quién dijo que todo está perdido? Aquí vengo a poner mi corazón, como dice pues una canción. Que Dios providente permita que este encuentro sea de muchísima bendición. Y también, por supuesto, al tener este encuentro miles de jóvenes, también pedir que allí Dios les permita tener una experiencia profunda para que muchos de ellos a lo mejor descubran que Dios les llama a vivir desde una vocación específica la construcción del reino. Y ojalá también de allí surjan vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida religiosa. Entonces vivimos con mucha esperanza. Monseñor René Cova Galarza, obispo de la diócesis de Ibarra, también nos ha enviado ese mensaje y la gratitud a Radio María porque hemos venido preparando desde la radio esta jornada con varios meses de anticipación, para vivir ahora mediante la metodología eclesial de ver, iluminar, discernir, actuar y celebrar esta séptima Jornada Nacional de la Juventud. Así que les enviamos también esta noticia alentadora. Siempre estos encuentros son de mucha esperanza, de mucha fe, pero también de ese despertar al amor, despertar a la caridad, porque Dios no ha dejado de llamar a que seamos santos como nuestro Dios es santo. Eso comunicarle, Padre Manuel, de las incidencias de esta séptima Jornada Nacional de la Juventud. Y desde aquí pues les enviamos también esa fuerza a toda la familia de Radio María en Hispanoamérica. Muy amable, Padre Marco, qué bonito compartirnos estas experiencias. También sabemos que en estos días Radio María Ecuador ha vivido con profundo pesar la partida de Enrique Gordón, promotor de la emisora. ¿Qué huella deja en la familia de Radio María Ecuador y cómo será recordado por su servicio en la evangelización? Gracias, Padre Manuel, pues de estas dos primeras noticias alentadoras de nuestra visita al señor Nuncio Apostólico y del séptimo Encuentro Nacional de la Juventud en Ecuador, pasamos a esta noticia para nosotros dolorosa. Porque hay partidas para las que nos preparamos, pero hay otras partidas que nos toman de imprevisto. Apreciado Padre Manuel, querida familia de Radio María en Hispanoamérica, comunicarles que nuestro
difusor, Enrique Gordón, estaba gozando de sus vacaciones y prácticamente en los últimos días ya de sus vacaciones sufrió un accidente en el cual partió al encuentro del Dios de la vida. Nos deja un vacío tremendo, pero a la vez un legado maravilloso. Un vacío por su experiencia. Prácticamente estuvo desde el inicio de la radio en el Ecuador. Por su conocimiento, recorrió prácticamente todo el país, de norte a sur, de este a oeste. Tenía un conocimiento profundo de los voluntarios, de las parroquias, de las diócesis, de la vida consagrada. Y ese vacío también es por la cercanía que tenía con el pueblo. Experiencia, conocimiento, cercanía. Le conocían cariñosamente como el hermano Quique. Y no solamente por ese vacío que deja, sino por todo su legado, agradecemos a Dios por su servicio en esta obra a la que tanto y tanto amaba. Estamos conscientes que no somos imprescindibles. Sin embargo, hay realidades personales que nos hacen únicos, como Dios nos crea precisamente únicos. Y estas cosas hacían grande a Enrique. Tenía pues yo diría, uno de sus dones era el don de aconsejar. Y en los espacios que tenía en la radio para acompañar al pueblo de Dios, siempre llegó con la palabra acertada, con el consejo oportuno. Y ese pues es también ese legado profundo que deja de ser personas empáticas, personas que muestren el rostro y el corazón del Señor, personas que amen profundamente la oración, entre ellos el Santo Rosario, personas de una cercanía y una empatía únicos que hoy hace tanta y tanta falta. Así que es todo un legado. Nos deja un vacío, pero nos deja una historia de servicio y de amor a la obra de la Santísima Virgen María en Radio María. Esto pues, así a breves rasgos, Padre Manuel, querida familia de Radio María en Hispanoamérica, compartir con ustedes. Oren por nosotros, que nosotros oramos por ustedes. Esto dar a conocer desde esta experiencia dolorosa que días atrás hemos vivido y seguimos viviendo en Radio María, Ecuador. Padre Marco, ha sido verdaderamente un gusto poder compartir con usted, conocer de esta labor tan hermosa que ustedes llevan adelante en Ecuador. Y la invitación es a que sigan adelante y bueno, este bonito testimonio nos anima a todos también en nuestros respectivos países a seguir adelante. Apreciado Padre Manuel, agradecerle infinitamente por permitirnos compartir estas experiencias desde Radio María en Ecuador. Este servidor de ustedes, Padre Marco Vallas, se despide no sin antes enviarles un abrazo profundamente fraterno y también mi bendición sacerdotal. Que la misión de Radio María continúe en el mundo, en el continente, en nuestros países, para gloria de Dios, para nuestra santificación personal, familiar y comunitaria, y para bien absolutamente de todos. Y que la Santísima Madre del Señor, la siempre Virgen María, nos cubra con su manto. Un abrazo desde el corazón. Pasen bien. Gracias, Padre Manuel. Un abrazo, Padre Marco. Por favor, salude a toda su gente linda allá en Ecuador. Y amigos, con esto concluimos y vamos adelante en Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a todos los países participantes en esta emisión de sábado 1 de agosto.
Reciban un cordial saludo desde el país de la eterna primavera, Guatemala, de parte de nuestro director, Padre Manuel Armando Abac Morales. En locución, edición y producción le acompañó Leslie Velázquez. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.